Soy José Alberto Santos. En esta ocasión te estoy llamando para interesarte en esto que se llama el coaching ontológico conductual enfocado en el bienestar familiar. A continuación te presento una introducción del entrenamiento sobre coaching ontológico enfocado en las experiencias con familias hispanas del estado de Utah. Un entrenamiento que presenté en el mes de octubre en el Congreso Internacional del programa Parent as Teacher. Te comento que Parent as Teacher es un programa enfocado en la educación familiar que se desarrolla en los 50 estados de la Unión Americana y en países como Canadá, Suiza, Inglaterra, Japón, Nigeria y otros países del primer mundo en el que está creciendo de manera dramática. Cada año Parent as Teacher hace un congreso en diversos lugares como Washington DC, New Orleans, San Diego, California, Oregon, etc. En el año 2025 el congreso se realizó en Puerto Rico. Y para esta ocasión fui invitado a impartir una conferencia sobre crianza con propósitos y un entrenamiento de 5 horas sobre coaching ontológico del bienestar familiar. Puerto Rico fue el centro de este evento, cuyo tema en este año fue alcanzar nuevas alturas. Esta conferencia internacional atrae a cientos de profesionales del mundo, quienes a través de este congreso se actualizan en los diversos temas que se presentan. En mi caso personal presenté 2 temas. Crianza con propósitos, una conferencia cuya duración es de 75 minutos y un entrenamiento de 5 horas del que te estoy hablando en este momento. Este entrenamiento tiene como tema coaching ontológico del bienestar familiar, una experiencia con familias hispanas. Este es un tema nuevo en el campo de la educación familiar. Me certifiqué como coach ontológico allá por el año 2005. He escrito varios libros sobre coaching ontológico, uno de ellos La Puerta, el otro La Ruta, e incluso mi tesis doctoral, que dio lugar a un programa llamado Nuevos Comienzos, estuvo bastante conectada con este tema de lo que es el coaching. ¿Por qué coaching ontológico del bienestar? El doctor Stephen R. Covey ha dicho: si queremos aportar algo nuevo, debemos prepararnos de una manera totalmente nueva. Y entonces esta es la motivación para, durante el año 2025, preparar un entrenamiento que impartí en Puerto Rico. Anteriormente había trabajado el tema del coaching ontológico para empresas, pero en este caso específicamente el enfoque es la familia. ¿Cómo podemos ayudarle a la familia
a través de las herramientas del coaching ontológico. Esa era nuestra principal preocupación. Durante la presentación que tuvimos en Puerto Rico, tuvimos la oportunidad de conectarnos con educadores familiares de diversos lugares, particularmente de los 50 estados de la Unión Americana. Pudimos recoger inquietudes específicamente relacionadas con la pregunta: ¿cómo podemos ser más efectivos ante las preocupaciones de las familias hispanas? Particularmente en un momento en el que incluso la familia hispana está siendo atacada en Estados Unidos. Está siendo amenazada a través de temas como son el tema de la inmigración. Por esta razón, entonces, es importante que cada educador familiar y que cada familia tenga estrategias para poder hacerle frente a las amenazas que obviamente son parte de la vida familiar, particularmente a quienes vivimos en Estados Unidos. Me acompañó Dolores González en el desarrollo de este tema, una persona muy familiarizada con lo que es la educación familiar, con por lo menos 20 años de experiencia en este campo, en diversas organizaciones y en diversas posiciones. Ahora entonces, esta presentación, este entrenamiento, fue impartido el lunes 13 de octubre de las 8:30 de la mañana a las 2:30 p.m. Solo un día antes, en la noche, estábamos llegando de Utah a Puerto Rico y preparándonos para impartir este entrenamiento. ¿Cuál es el objetivo terminal de este entrenamiento? Desarrollar competencias del coaching ontológico del bienestar para la generación de nuevas posibilidades en las familias hispanas del programa Padres como Maestros. Como decía anteriormente, existen educadores familiares trabajando con el modelo Parent as Teacher en los 50 estados de la Unión Americana. De ahí entonces que en todos estos estados, particularmente aquellos educadores que trabajamos con familias hispanas, enfrentamos necesidades particulares, especiales, complicadas, por las diversas razones de la cultura hispana. En mi caso particular, he literalmente trabajado con familias hispanas de los diversos países de Latinoamérica e incluso de Europa, como por ejemplo España e Inglaterra. De ahí entonces que la pregunta es: ¿cómo podemos desarrollar competencias enfocadas al bienestar de las familias hispanas usando esta herramienta, el coaching ontológico conductual? Nos reunimos con un grupo de educadores interesados en el tema y en este entrenamiento diseñamos un programa siguiendo lo que es una herramienta del coaching ontológico llamada workflow o ciclo de trabajo. Esto es entonces que el entrenamiento pasó por cuatro etapas. La primera etapa es la etapa de preparación. En esta etapa nosotros identificamos las preocupaciones, en este caso, de las familias hispanas y nos enfocamos en los educadores familiares y hacemos una promesa a los educadores de entregarles una serie de herramientas para mejorar sus intervenciones con las familias que visitan, con que trabajan. Y el ciclo de trabajo entonces, en la etapa de preparación, se enfocó en enseñar a los asistentes las principales distinciones del coaching. ¿Quién es un coach?
que hace un coach ontológico y cómo se diferencia de otras disciplinas. De ahí lo que es el ciclo de aprendizaje para la acción, una herramienta importante para poder llevar a una familia del nivel ignorante inconsciente al nivel ignorante consciente, logrando que la familia se comprometa con el programa, asumiendo el papel de aprendiz. Esta etapa del CAPLA, el ciclo de aprendizaje para la acción, nos lleva a un tema muy importante, que es el tema del quiebre. Cuando las personas se declaran conscientes de sus problemas, en ese momento las personas generalmente están listas para declarar su preocupación y aceptar la intervención de otra persona que les ayude a resolver ese problema. Un quiebre es un bloqueo a la acción. Cuando la persona es ignorante, inconsciente, es difícil que ésta cambie. Esta persona vive en lo que en el entrenamiento identifiqué como el síndrome del toro en la cristalería. Imagínense que colocamos un toro en medio de una tienda donde se venden cristales finos y caros. Obviamente, al colocar al toro, lo primero que va a hacer es moverse de un lado para otro. Y va a comenzar a quebrar muchos cristales. Pregunto, ¿el toro es consciente de lo que está haciendo? ¿Es consciente del valor de cada cosa que va quebrando? No, el toro no es consciente, pero los que trabajan en la tienda, el dueño de la tienda, los clientes que llegan a la tienda a adquirir esos productos finos y caros, son conscientes del valor de lo que está destruyendo este toro. Así pasa cuando la persona es un ignorante inconsciente. Muchas veces esta persona a la que vamos a llamar necio, le vamos a llamar contumaz, una persona que no sabe, pero actúa como si sabe, crea muchos problemas en la familia. En mi caso particular he tenido familias con problemas de alcoholismo, drogas, problemas de carácter, agresivos, etcétera. Entonces, el proceso de iniciar el trabajo arranca de la etapa de preparación en la que la persona se declara un ignorante consciente y está dispuesta a aceptar la intervención de un coach. En la etapa de la declaración del quiebre, de la preparación, es importante llegar a entender cuáles son los principales problemas por los que está pasando la persona. Y más adelante voy a hablar de un instrumento que diseñé precisamente para este entrenamiento. Pero tenemos una segunda etapa, que es la etapa de articulación. En la etapa de articulación empezamos a trabajar lo que vamos a llamar los espacios de intervención. Más adelante voy a mostrar el esquema de 10 áreas en las que particularmente los educadores familiares en el área de bienestar familiar regularmente trabajamos. Junto con esta evaluación, esta herramienta, es importante entonces enfocarnos en trabajar en la etapa de articulación la mirada interpretativa de la persona. En la etapa de articulación paramos el proceso de la crítica y queja, que es el tipo de conversaciones que generalmente mantiene una persona emproblemada. Un tipo de conversaciones que no resuelven. Y entonces empezamos a ayudarle a la persona en el proceso de cambiar su mirada. Pasar de la crítica y queja a la mirada de posibilidades. Las conversaciones para la acción. Una conversación para la acción es aquella en la que
no nos quejamos ni criticamos, sino más bien usamos nuestra inteligencia, nuestras competencias, nuestro carácter para empezar a buscar nuevas alternativas, nuevos espacios de descubrimiento y de opciones para resolver el problema que tenemos. El cambio de mirada afecta el ser, nuestra identidad. Y al cambiar nuestra identidad, el efecto es que la acción cambia. Y al cambiar la acción, tenemos acceso a resultados superiores a los que la persona viene obteniendo con la vieja manera en que enfrenta sus problemas. ¿Cómo veo lo que veo? Es una pregunta importante, porque volver consciente la manera en que yo veo me permite entonces aprender nuevas formas de ver la realidad. Porque lo que nos afecta no es lo que nos pasa, sino la forma en que vemos lo que nos pasa. El siguiente paso en el workflow es la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución le ayudamos a la persona a pasar a lo que llamamos el ciclo de aprendizaje para la acción, comprometerla con la acción. La articulación nos lleva a cambiar la mirada, pero en la etapa de ejecución una herramienta importante que usamos son las conversaciones para la acción. Las conversaciones para la acción, a diferencia de una conversación normal, tienen un componente importante y es que cuando la persona, por ejemplo, ante sus problemas, aprende a hacer pedidos, aprende a hacer ofertas, aprende a hacer promesas, aprende a cumplir, esa persona entonces comienza a cambiar su mundo. Para darte una idea, piensa por un momento en las personas más poderosas de este planeta y piensa en una habilidad que es parte de las personas más poderosas de este planeta: hacer pedidos. Las personas más poderosas del mundo son aquellas que saben pedir. Pedir tiene que ver con hablar. Pedir tiene que ver con hacer ofertas, hacer promesas, con negociar. Las personas no obtienen en la vida lo justo, lo que merecen, ni lo que deberían, sino lo que negocian bien. Y entonces la etapa de ejecución tiene que ver mucho con las conversaciones que nosotros hacemos, los pedidos que hacemos, las promesas, las ofertas, los compromisos. De ahí entonces que comprometernos con la acción y la solución es clave en la etapa de ejecución. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las personas en la etapa de ejecución se comprometen y no cumplen? Simple. Las personas dejan de ser invitadas a la mesa de las oportunidades y entonces están en una mala posición. Pero cuando las personas se comprometen de manera responsable, empiezan a lograr resultados diferentes. Y entonces esas personas tienen acceso no solo a lo que buscan, sino que a nuevos espacios de oportunidades. En el coaching ontológico del bienestar hablamos de la importancia de la preparación. Hablamos de la importancia de ir mejorando continuamente, aunque sea paso a paso. Hablamos del poder de identificar oportunidades. Yo le llamo a eso oportunizar. Y hablamos del poder en la ejecución de tomar acción
en el momento del máximo impacto. Estas habilidades de las que el coachado es formado, entrenado, orientado, guiado por el coach ontológico del bienestar, pueden hacer la diferencia en una persona que está con muchas necesidades y otra que empieza a resolver. Recuerdo una ocasión de una mamá que su hijo tuvo un accidente y necesitó que lo llevaran en helicóptero de la ciudad en que vivía, Ogden, a Salt Lake City, a 50 millas. Y recuerdo que en esa ocasión fue transportada por un helicóptero. Ese niño fue llevado de emergencia al hospital de niños de Salt Lake en un helicóptero. Solo el costo de ese viaje de Ogden a Salt Lake City costaba $60,000. Obviamente, en el momento en que la mamá está con su problema, no va a pensar en números, va a pensar en la vida de su hijo. En el hospital siguieron el tratamiento y lograron ayudarle al niño a recuperarse. Pero luego de la recuperación, imagínense por un momento que la mamá sale de la preocupación de la vida del hijo y pasa a la otra preocupación. La cuenta. Solo esos $60,000, ¿de dónde los va a sacar? Recuerdo que en esa ocasión abrimos una conversación de posibilidades y empezamos a identificar algunas ideas que podrían hacer la diferencia. Finalmente hizo un plan, fue al Departamento de Seguro Social del hospital, planteó su situación, llevó la información de sus posibilidades económicas, cómo estaban, etc. Y literalmente hizo dos cosas, pedir y negociar. Y esa conversación, imagínense, posibilitó que esa deuda de $60,000 del avión, el hospital se la quitara. Ella descubrió que en muchos de los hospitales, gente millonaria dona dinero y ese dinero está como en una reserva. Y en casos especiales como el de ella, en donde la familia no puede responder económicamente, entonces esos recursos son usados para esas situaciones. Esa conversación que ella logró articular le permitió ahorrarse $60,000. Piensen ustedes en una conversación que valga $60,000, ¿qué tan importante es? Entonces el coaching nos ayuda a poder abrir conversaciones para la acción, hacer pedidos, promesas, ofertas, a cumplir de manera impecable. Porque el área de la satisfacción tiene que ver con pasar de la responsabilidad a la impecabilidad. Cuando una persona, por ejemplo, es impecable, esa persona, su carácter le abre puertas. Recuerdo el día en que mi esposa estaba en la entrevista para obtener su ciudadanía. Y la entrevistadora le hace una pregunta. ¿Pagas tus impuestos? Aquí en Estados Unidos muchas personas ven con cierta desidia ese tema. Pero quien pretende quedarse acá y arreglar su situación, va a haber un momento en donde va a enfrentarse a esa pregunta. En esa ocasión, recuerdo que mi esposa llevó los impuestos de todos los años que había estado pagando desde que llegó a Estados Unidos y la persona empezó a revisarlos. Qué bien, le dijo. Qué bien que tú eres una persona responsable. Entonces, la impecabilidad nos genera confianza, nos vuelve confiables. Y eso es un plus importante para poder salir avante a las situaciones de la vida. A estas alturas de la conversación, recuerdo que las personas que estaban ahí asistiendo empezaron a hablar de sus experiencias,
que habían tenido en situaciones problemáticas, y cómo las conversaciones para la acción, cómo la negociación, cómo el cambio de mirada, cómo el manejo de las actitudes, etcétera, fueron herramientas poderosas que ayudaron a las personas a resolver las situaciones de una manera progresiva. Ahora, en el campo del coaching ontológico del bienestar familiar, nos enfocamos en estas 10 áreas que vamos a llamar los espacios de intervención en la familia. Una primera área tiene que ver con los elementos esenciales en la familia. Y cuando hablamos de elementos esenciales, estamos hablando de factores como alimentación, nutrición, vivienda, servicios públicos, transporte, seguros. En segundo lugar, de la educación y empleo. Tiene una educación básica los jefes de la familia, o educación media o superior. ¿Tienen alguna capacitación laboral? ¿Cómo está su situación como inmigrantes en el país? ¿Qué oportunidades de empleo han considerado o han accesado o han buscado o están buscando? Luego, en el área de la salud física, ¿tienen acceso a los servicios médicos? ¿A servicios dentales? ¿Tienen algunos hábitos como, por ejemplo, fumar? ¿Cómo es la condición de salud actual de los miembros de la familia? ¿Con qué frecuencia visitan al médico? Luego tenemos el área 4, que es la salud mental. ¿Cómo está el estrés en la familia? En el trabajo. ¿Cómo está la relación de pareja? ¿Hay algún miembro de la familia con algún problema de salud mental? Como por ejemplo, en el caso de los niños, algún problema de aprendizaje, problemas de autismo, de déficit de atención, etcétera. De ahí hay ansiedad, depresión, consumo de alcohol, acceso a servicios de salud mental, condiciones adversas que han tenido los miembros de la familia en la infancia. El área 5, crianza y cuidado infantil. Aquí hablamos de temas como modelos de crianza: la crianza positiva, la crianza con amor y lógica, la crianza asertiva. ¿Qué modelo están usando para criar a los hijos? ¿Tienen acceso a cuidados infantiles? ¿A servicios de intervención temprana? En Estados Unidos, por ejemplo, antes del año 3, existe una organización que se llama Early Intervention, intervención temprana. Cuando el educador familiar detecta síntomas de un problema de salud mental o de aprendizaje en el niño, él se encarga de referir, de conectar con los recursos que están en la comunidad para en ese momento iniciar el proceso de ayudar al niño. De ahí tenemos relaciones familiares y amistades. ¿Cómo está la red de relaciones de apoyo social? La conexión con servicios de la comunidad, servicios de apoyo a la familia, oportunidades de voluntariado, acceso a grupos de apoyo de la iglesia, clubes, escuelas, etc. Punto 7. Recreación y enriquecimiento. ¿Hay acceso en la ciudad a parques cercanos, bibliotecas, centros comunitarios, conexión con otras familias, acceso a eventos locales que son importantes para la familia, a otras oportunidades de recreación? De ahí las competencias para la vida. Pensemos en los padres. ¿Son responsables en la toma de decisiones? ¿Son capaces de poner primero lo importante para sí mismos y su familia? ¿Están comprometidos con metas personales y familiares? ¿Existe respeto hacia ellos mismos y sus semejantes? ¿Las relaciones de pareja son sanas? ¿Existe la capacidad de recuperarse del fracaso? Esto es resiliencia. ¿Hay propósitos de mejora en la familia
y se está trabajando con ellos a través de metas. Existe autoconfianza. Son dignos de confianza, son confiables las personas de la familia. Estas son competencias importantes para la vida. Luego, el siguiente factor son los factores de protección de la familia. En Estados Unidos se han estudiado el tema de las familias fuertes y se ha llegado al punto de considerar 5 factores claves que deben estar presentes en una familia fuerte. Y esos factores son, en primer lugar, la resiliencia de los padres. Esto es la capacidad de enfrentar el fracaso, enfrentar los problemas de una manera en la que si caen, se levantan. No se quedan en el suelo. Si caen, se levantan. Y eso tiene que ver con la resiliencia de los padres. De ahí las conexiones sociales. Están conectados con otras personas con las que pueden interactuar. Estados Unidos es un país donde si usted no tiene su telaraña social, se va a dar cuenta que la comunidad, especialmente si vive en comunidades donde hay mucho anglosajón, la gente fría, es distante, y particularmente si usted viene de Latinoamérica, eso le va a afectar tremendamente. Entonces, construir conexiones sociales es clave para poder enfrentar ese ambiente distante del que estamos hablando. Y entonces ese es un factor de protección. Otro factor de protección es poder contar con un círculo de apoyo, poder contar con 2, 3 personas que en el momento de una necesidad usted sabe que pueden ayudarle. Es muy común, por ejemplo, que de repente los dos trabajan en la casa y el niño se enferma y entonces necesitan los miembros de la familia alguien donde llevarlos, que los cuida a los niños mientras ellos salen adelante de otras situaciones. Entonces los círculos de apoyo son muy importantes, saber que se tienen. En el caso de los niños, desarrollar en ellos competencias socioemocionales. Ese es parte del proceso de trabajar con los niños, especialmente en los primeros 5 años. Otro factor de protección importante es el conocimiento que los padres tengan sobre lo que es el tema de la crianza y el desarrollo infantil. Finalmente tenemos 10 ACEs. La palabra ACEs en Estados Unidos es muy popular. Se refiere a experiencias adversas en la infancia. Se ha estudiado, hay 10 indicadores que forman lo que se llama las experiencias adversas de la infancia. Y lo normal es identificar en los primeros 5 años cuáles de esas experiencias adversas ha tenido la persona. Particularmente en los estudios que se han hecho sobre el tema, se ha demostrado cómo una persona que ha tenido 3 experiencias adversas o más durante su infancia, regularmente eso va a repercutir en la persona, en el desarrollo sano de la persona. Entonces, dentro del coaching ontológico del bienestar, un factor clave que en este entrenamiento enseñamos es a enfocarnos en estas áreas como los espacios de intervención a los que les vamos dando seguimiento y sobre los cuales vamos actuando. Un papel muy importante del educador familiar es el de poder facilitar recursos a la familia. Cuando se detectan problemas en cualquiera de estas áreas, el educador familiar regularmente está informado de las oportunidades, los servicios disponibles que están en la comunidad, y él es un puente para darle esa información y para conectarlo con estas situaciones. A estas alturas entonces las personas asistentes empezaron a presentar sus experiencias y a la vez a practicar lo que era esta herramienta para poder tener una idea de dónde la familia necesita ayuda, en qué aspectos la familia necesita apoyo. El curso del que estoy hablando duró 5 horas, pero después de impartir este curso lo he reestructurado para poderlo estudiar
en un programa online durante 10 horas. El contenido es muy amplio. En mi caso particular, yo estuve 6 meses, recibí 6 meses de entrenamiento para certificarme como coach ontológico. Y la idea es que en un programa de 10 horas y luego una etapa de seguimiento en donde la persona durante los próximos 2-3 meses practica y se le dan otros recursos para ir profundizando. Y luego tiene acceso a reuniones en las que conversamos con otros educadores sobre sus experiencias. En ese proceso podríamos pensar que una persona, un educador familiar, un padre de familia que se interese en el tema y que sigue este proceso del que estamos hablando, va a ser capaz de lograr adquirir las competencias que le permitan convertirse en un agente de cambio, en un promotor del bienestar, en una persona que tiene herramientas para facilitar la autosuficiencia, el bienestar y la felicidad en sus familias. De ahí entonces que con esta introducción ahora mi intención es interesarte en el tema. Busca mi canal Obvias Realidades y vas a encontrar otra serie de videos relacionados con el coaching ontológico. Si eres un educador familiar, busca mi canal Mentores Providentes y vas a encontrar una serie de videos y de entrenamientos de apoyo a esta presentación que yo te hago. Y por otro lado, mantente pendiente particularmente a mi correo electrónico al santos54 santos el número 54 @gmail.com para que de esa manera o a través de los canales que te he mencionado tú puedas estar en contacto para posteriormente accesar al entrenamiento y a la certificación como coach ontológico en el área del bienestar familiar. Te deseo éxitos y deseo motivarte para seguir adelante en este tema que es tan importante para nuestros tiempos y nuestras familias, particularmente para aquellas familias inmigrantes que viven aquí en Estados Unidos y en el mundo. Así que adelante. Hemos completado la introducción y te invito a darle seguimiento a la misma. Recording stop.